Dale. Bueno, yo soy Laura Meis, soy residente de cuarto y hoy vamos a hablar de eosinofilia. Primero vamos a definir la función de los eosinófilos, diferenciar entre eosinofilia e hipereosinofilia, ver ante qué paciente nos encontramos, desarrollar un protocolo diagnóstico secuencial y ver las medidas terapéuticas que tenemos disponibles. Bueno, ¿qué sabemos de los eosinófilos? Los eosinófilos son células derivadas de la médula ósea del linaje de los granulocitos. Tienen una vida media en sangre periférica de 8 a 12 horas, pero en los tejidos pueden persistir varias semanas. Son células con múltiples funciones, entre ellas tienen función de presentación de antígenos, liberan mediadores inflamatorios, producen degranulación de parásitos y también intervienen en varias respuestas inmunes homeostáticas. La eosinofilopoiesis dura aproximadamente una semana y está estimulada principalmente por estas tres citoquinas: el factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos, la interleuquina 3 y la interleuquina 5. Entonces, vamos a tener en la médula ósea la célula madre pluripotencial, que por medio de estas tres citoquinas, principalmente por la interleuquina 5, se va a diferenciar en eosinófilos. Estos van a tener proteínas de anclaje que van a permitir la adhesión en el endotelio y ahí van a persistir en sangre periférica. Por distintos estímulos, distintas citoquinas secretadas por el TGLPR2, como la interleuquina 4, la interleuquina 13, y también por otros factores quimiotácticos, como la exotoxina o el factor activador de plaquetas, van a migrar, digamos, a producirse la quimiotaxis hacia el órgano blanco o el tejido donde está ocurriendo alguna inflamación o, por ejemplo, donde hay células parasitarias. Allí también por distintos estímulos, entre ellos la interleuquina 4, segregada por el TGLPR2, se va a producir la degranulación de los eosinófilos con la apoptosis de la célula blanco, pero esto también va a generar un poco de daño en el tejido sano. Entonces, como les decía, la interleuquina 5 es la principal citoquina, ya que incrementa la función de los eosinófilos, interviene en la respuesta degranulatoria, en la adhesión, en la citotoxicidad y también prolonga la sobrevida del eosinófilo. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de eosinofilia, que a esta la vamos a definir de acuerdo al recuento total de eosinófilos, no al porcentaje de la fórmula leucocitaria. Entonces, definimos como un recuento normal aquellos eosinófilos que se encuentran entre 50 y 500. Pero esto a su vez va a variar de acuerdo a la edad. Vamos a poner como punto de corte en el recién nacido hasta 850, en los niños hasta 700 y en el adulto hasta 500. A su vez, este valor va a estar influenciado por varios factores, entre ellos diferentes fármacos, que después vamos a ver cuáles se relacionan con la eosinofilia, y también, por ejemplo, con el cortisol. Con respecto a este va a tener una relación inversamente proporcional. Cuando disminuye el cortisol durante la noche, va a aumentar los eosinófilos, la cifra total de eosinófilos. Entonces, dijimos que un recuento normal es hasta 500 eosinófilos. La eosinofilia la vamos a clasificar en leve, si se encuentra entre 500 a 1499, moderada, cuando tenemos un recuento de eosinófilos entre 1500 y 4999, y grave cuando es igual o mayor a 5000. Les dije que eosinofilia no era lo mismo que hipereosinofilia. La hipereosinofilia se determina, digamos, con un recuento igual o mayor a 1500 eosinófilos por milímetro cúbico, con o sin daño tisular, que aparecen dos determinaciones separadas por un mes. Y el síndrome hipereosinofílico es la hipereosinofilia que persiste por más de 6 meses, con presencia de daño tisular que se atribuye a los eosinófilos y que se excluyen otras causas. O sea que este va a ser un diagnóstico de exclusión. Entonces, una vez que definimos lo básico, que ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de eosinofilia,
Lo segundo que nos vamos a preguntar es ante qué paciente estamos. No va a ser lo mismo un paciente que está en buen estado general que otro que se encuentra en regular a mal estado general. Esto es importante valorarlo porque nos va a definir la conducta a seguir. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿cuál es el estado clínico general del niño? Si es un niño previamente sano, si tiene alguna patología de base, si se encuentra recibiendo alguna medicación, si tiene antecedentes personales o familiares de atopía, o si tiene antecedentes respiratorios o gastrointestinales de importancia. Todo esto es importante porque los eosinófilos no solamente se relacionan con la parasitosis, tienen, como vimos, múltiples funciones y también se van a estimular, digamos, por diversos factores y muchas causas. Acá les puse un cuadrito que relaciona las causas de eosinofilia con la severidad. Acá tienen las causas más frecuentes con una eosinofilia leve, moderada o grave, y a la derecha las causas menos frecuentes. Sin embargo, la mayoría de la bibliografía, no me voy a detener mucho en esto, porque la mayoría de la bibliografía lo que dice es que justamente no hay una relación directa entre el recuento total de eosinófilos y la severidad del cuadro clínico. Esto se debe a que la disfunción de los órganos blancos es causada por eosinófilos activados a nivel del tejido, que muchas veces no se relacionan o no se evidencia en sangre periférica. Esto sí, recuerdan lo que charlamos recién, la vida media del eosinófilo en sangre periférica es de 8 a 18 horas, pero después migran hacia el lugar de acción y permanecen en el tejido varias semanas. Por eso es súper importante evaluar el estado clínico del niño. Para el diagnóstico vamos a hacer una evaluación exhaustiva, por esto que les estaba diciendo, la anamnesis es súper importante, pero lo que nos va a ayudar mucho para guiarnos es dividir a la eosinofilia en esta clasificación. Vamos a tener eosinofilias reactivas o secundarias, eosinofilias clonales o primarias, y la eosinofilia idiopática, que va a ser un diagnóstico de exclusión. La eosinofilia primaria o clonal, como su nombre lo indica, generalmente van a ser de causa hematológica, en donde va a haber una neoplasia que estimule un único clon que va a producir la producción, digamos, exagerada de los eosinófilos. Esto lo podemos encontrar en diferentes neoplasias linfoides o mieloides, en síndromes mieloproliferativos o en mastocitosis. Después, la eosinofilia reactiva o secundaria va a ser secundaria justamente a diversos factores y citoquinas que van a estimular múltiples clones y por eso se denomina policlonal. Acá tenemos múltiples causas que ahora más adelante las detallamos. Entonces, las eosinofilias reactivas van a ser las más frecuentes y las que primero tenemos que descartar. Como ya les dije, es policlonal, estimulada por esas citoquinas, y tenemos múltiples causas. Puede ser de causa alérgica o atópica, como el asma, la rinitis alérgica, síndromes broncoobstructivos. Después tenemos infecciones, que pueden ser parasitarias, también pueden ser fúngicas o virales, como el HIV, y estas dos van a ser las más frecuentes, las alérgicas y las infecciosas. Después tenemos otras patologías, como las enfermedades autoinmunes, como el Wegener o el Charles-Strauss, enfermedades endocrinológicas, como la enfermedad de Addison, que esto es justamente por lo que les explicaba del cortisol, que en la enfermedad de Addison lo que sucede es que hay disminución del cortisol endógeno. Entonces hay una hipereosinofilia. Después, bueno, puede estar relacionado con diferentes inmunodeficiencias u otras enfermedades más raras. Como verán, acá también aparecen las neoplasias hematológicas, y esto es interesante porque cuando aparece una eosinofilia en una neoplasia, generalmente es la manifestación inicial de la enfermedad o suele aparecer cuando hay recaída de la misma. Otras causas de eosinofilia son los fármacos. En la anamnesis siempre tenemos que descartar si el paciente está consumiendo algún tipo de fármaco. Varios lo causan, como penicilinas, cefalosporinas,
sulfamidas como el TMS que utilizamos mucho, bueno, antimaláricos, antituberculostáticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Después tenemos varios anticonvulsivantes, antipsicóticos, también el omeprazol y la ranitidina, que yo la verdad no lo sabía, me llamó la atención, y el alopurinol. Le nombré algunos que son los más frecuentes que por ahí utilizamos en el hospital. Con esto también es importante descartar y destacar el estado clínico del niño, porque hay diversas farmacodermias que cursan con eosinofilia y disfunción de órgano blanco, y tienen un tratamiento dirigido. Bueno, otras causas pueden ser pulmonares, como una neumonía eosinofílica, agudo-crónica. Después enfermedades cutáneas, hay múltiples como eczema, dermatitis herpetiforme. Dentro de las patologías hematológicas no neoplásicas encontramos a la anemia perniciosa, por lo que va a ser importante dosar la vitamina B12. Tenemos enfermedades digestivas como la enteritis eosinofílica, la enfermedad inflamatoria crónica. Acá también podemos encontrar la esofagitis eosinofílica, que muchas veces se relaciona también con la celiaquía. Enfermedades neurológicas, que eso, bueno, es un poco más raro. Y acá les puse las parasitosis, que lo importante de destacar acá es que no toda parasitosis va a causar eosinofilia, ¿sí? Generalmente las que lo van a producir van a ser aquellas que en su ciclo vital tienen alguna lesión, digamos, de algún tejido, como por ejemplo por la piel, como el estrongiloides que puede ingresar por la piel, aquellos que producen el síndrome de Loeffler porque hacen su ciclo por el pulmón, todos esos van a cursar con eosinofilias de leve, moderada hasta severas, pero por ejemplo, la giardiasis, que se localiza principalmente en intestino, generalmente no causa eosinofilia, ¿sí? Esto es más o menos lo que les decía, que la irritación de serosas puede causar la eosinofilia, y acá les dejo como un dato de color que los catéteres de diálisis peritoneal también pueden causar eosinofilia peritoneal, y nada, esto se los puse más que nada porque muchas veces vemos pacientes nefrológicos que realizan diálisis como para tenerlo en cuenta. Bueno, como veíamos, otra causa de eosinofilia era la clonal, que esto va a ser resorte del especialista, de los hematólogos, y el diagnóstico definitivo va a ser con marcador citogenético o molecular de clonalidad, que obviamente va a ser una neoplasia. Y después tenemos el síndrome hipereosinofílico idiopático, que es de exclusión, cuando las evaluaciones clínicas y del laboratorio no identifican claramente las causas, y tampoco hay anormalidad en las células T. Este síndrome requiere un seguimiento riguroso, se le va a repetir el hemograma con el recuento diferencial cada 2 a 6 meses. Si el niño permanece estable y los recuentos también, se van a hacer pruebas complementarias para descartar daño de órgano blanco al año del diagnóstico, que más adelante les nombro cuáles son. Y si el niño presenta síntomas o el recuento de eosinófilos aumenta, obviamente va a requerir una evaluación inmediata. Esto no es para que lo sepan, nada más se lo nombré como para que lo tengan, pero no es el fin de la clase. ¿Voy muy rápido? ¿Van bien? Perfecto, Lau. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar al diagnóstico. Vamos a tener 3 pasos principales. Al inicio, obviamente, vamos a excluir las causas secundarias de eosinofilia, que son las más frecuentes. Para esto es súper importante la anamnesis y un examen físico completo. La anamnesis principalmente nos va a guiar un poco porque, como vimos, son múltiples las causas que lo pueden producir. Entonces vamos a preguntar por antecedentes de eosinofilia, si toma alguna medicación, si tiene historia de trastornos alérgicos, si tuvo algún rash o adenopatías,
si tuvo antecedentes de viajes, porque epidemiológicamente también ciertas parasitosis se relacionan con el lugar, si tuvo algún contacto con algún vector o alguna picadura de insecto, si tiene síntomas como fiebre, sudor nocturno, pérdida de peso, prurito, mialgias, que nos hagan pensar en una enfermedad por ahí un poco más grave. Vamos a hacer una exploración general por aparatos, siempre el examen físico completo, y vamos a buscar signos específicos como el edema migratorio por la larva migrans visceral, angioedema, urticaria, eczema o adenopatías, ¿sí? Una vez que hacemos la anamnesis y el examen físico completo, vamos a hacer los exámenes complementarios de primera línea, que ahora los vamos a ver, y después, si todo eso nos da normal, vamos a evaluar las causas primarias, digamos, de eosinofilia, que eran las neoplasias, con un estudio de médula ósea y el citogenético, que como ya les dije, eso lo va a hacer el hematólogo. A su vez, medio que se solapan estos dos puntos, vamos a hacer la evaluación de daño de órgano blanco, que vamos a tener test no invasivos, como la RX de tórax, donde vamos a poder ver si hay alguna cardiomegalia, si hay alguna neumonitis o alguna neumonía, algo que nos haga sospechar algún tipo de infección. Un examen funcional respiratorio para ver si el paciente tiene antecedentes de asma o va a ser un niño con asma. Vamos a evaluar el ecocardiograma, la medición de troponina sérica también para evaluar la función miocárdica, digamos, y después tenemos test más invasivos como la biopsia tisular, cuando tenemos alguna, por ejemplo, una dermatitis eosinofílica, para hacer el diagnóstico sí o sí necesitamos la biopsia, que va a evidenciar los eosinófilos, la necrosis y la apoptosis. Entonces, generalmente, como les decía, vamos a tener la eosinofilia, va a ser un hallazgo en el hemograma. Si constatamos eosinofilia, vamos a pedir en primera instancia un nuevo hemograma para confirmarla y un extendido periférico, que eso por ahí para los chicos primero, por ahí no todos saben, lo que se hace es en un vidrio, se extiende un poquito de sangre para que después las hematólogas lo miren en el microscopio y ahí no solo cuentan, digamos, si ese recuento de eosinófilos es el correcto, sino que también ver la morfología de la célula. Después vamos a pedir una química completa con función renal, hepática, LDH, un perfil óseo, eritrosedimentación y PCR para ver si hay alguna causa infecciosa, y el dosaje de vitamina B12, que como les decía, la anemia perniciosa puede cursar con eosinofilia, y además también algunas neoplasias van a tener alterada la vitamina B12. Si el paciente se encuentra en buen estado general y tiene una eosinofilia leve a moderada, no es necesario tal vez que sigamos haciendo exámenes complementarios. Pero esto que está acá, ahora se los paso en esta diapo, es lo mismo, ¿sí? Pero si el paciente tiene síntomas sistémicos o tiene una eosinofilia persistente mayor a 1500, hay que realizar pruebas diagnósticas según nuestra sospecha etiológica. O sea, no a todos los pacientes les vamos a pedir todo, sino que si pensamos que tiene algo alérgico, nos vamos a dirigir y vamos a pedir una IgA total, el dosaje de IgE total, IgE para ciertos alérgenos específicos y el prick test. Si sospechamos una enfermedad dermatológica no alérgica, le vamos a solicitar la biopsia de piel. Si sospechamos patología infecciosa, vamos a solicitar un copro parasitológico, si sospechamos de parasitosis, o serologías para ciertas parasitosis como el estrongiloides, toxocara o filariasis. Serología para HIV, porque lo interesante, digamos, del HIV es que a medida que avanza la inmunodeficiencia, se produce una alteración en el fenotipo
de los linfocitos y hay un mayor recuento de eosinófilos. Si sospechamos alguna patología gastrointestinal, probablemente le solicitemos anticuerpos para enfermedad celíaca y una endoscopía. Si sospechamos una enfermedad de tejido conectivo, vamos a solicitar los anticuerpos ANCA, lo mismo que las vasculitis. Y bueno, de acuerdo a nuestra sospecha clínica, vamos a tener exámenes complementarios específicos. Lo importante de esto es ver qué paciente requiere internación y cuál no. Vamos a tener ciertas banderas rojas si el recuento total de eosinófilos es mayor o igual a 20.000, si el paciente tiene fiebre, si tiene dolor de pecho, si tiene hepatoesplenomegalia, si tiene alteración pulmonar o linfadenopatías, requiere hospitalización, ¿sí? Y esto también me pareció interesante, que la verdad no lo sabía. Hay infecciones bacterianas y virales que típicamente, en realidad todas las infecciones, cuando un paciente tiene una infección viral o bacteriana, hay una disminución del recuento total de eosinófilos, por lo que la combinación de fiebre y eosinofilia también va a ser una bandera roja para nosotros para buscar otras causas. Bueno, acá más o menos lo que les decía, que no toda parasitosis va a causar eosinofilia. Acá les puse un cuadrito, no para que lo veamos ahora, sino para que les quede, de las parasitosis que cursan con eosinofilia, cuál es la clínica que producen y el diagnóstico, cómo vamos a hacer el diagnóstico. Algunos van a tener serologías específicas y otros simplemente con el coproparasitológico. Lo que sí es importante que recuerden es que el coproparasitológico nunca va a ser aislado, ¿sí? Nunca va a ser una única muestra. Siempre tiene que ser seriado, por lo menos 3 muestras que tome la mamá en un rango de 5 días, ¿sí? Se tiene que conservar en heladera y, bueno, los frasquitos se van a pedir al laboratorio, que ahí se los dan. La madre va juntando las muestras de caca y lo va conservando en heladera. Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento, va a depender del cuadro clínico del niño, ¿sí? Pacientes que no tienen alguna evidencia de disfunción de órgano blanco, no hay un consenso específico sobre la conducta a seguir. Nos vamos a basar justamente a nuestra sospecha clínica, ¿sí? Si sospechamos una parasitosis, podemos hacer un ciclo de antiparasitarios y reevaluar al paciente. Pero aquellos pacientes que tienen compromiso de órgano blanco van a requerir un tratamiento intensivo. El fármaco de primera línea son los corticoides, que estos van a tener un mecanismo de acción doble, ya que disminuyen la eosinofilopoiesis e incrementan la apoptosis y el secuestro de eosinófilos. Se utilizan dosis elevadas de corticoides superiores a 40 miligramos día. Después hay otras terapias como agentes citotóxicos, terapia inmunomoduladora, bueno, trasplante de médula ósea o anticuerpos monoclonales. Lo importante para aclarar es que el estrongiloides es un parásito que puede persistir en el organismo por décadas y suele ser asintomático. Así que ante un paciente que va a requerir el uso de corticoides, siempre es importante primero descartar la infección por estrongiloides, porque los corticoides sistémicos pueden causar una estrongiloidasis diseminada que puede desencadenar en una bacteriemia entérica con sepsis y bueno, puede causar la muerte del niño, ¿sí? Por eso es importante siempre no olvidarse del estrongiloides, buscar, solicitar una serología, o si el nene requiere un tratamiento inmediato, se puede utilizar la terapia empírica con ivermectina. Bueno, este es un algoritmo que fue el que más me gustó de los que vi. Vamos a repetir más o menos lo anterior, pero bueno, tenemos un paciente con eosinofilia mayor a 1500, con o sin eosinofilia tisular.
lo primero que tenemos que hacer va a ser descartar el daño de órgano blanco, ¿sí? Entonces le vamos a pedir marcadores inflamatorios, una química básica con función renal y hepática, una radiografía de tórax, la espirometría, la troponina, un electrocardiograma con un ecocardiograma, serología para HIV, y se puede agregar o no el dímero D, ¿sí? Si constatamos que el paciente tiene una disfunción de órgano, vamos a indicarle los corticoides de urgencia, sin olvidarnos esto que les acabo de contar del estrongiloides y solicitar también la serología para HIV. Si el paciente no responde o si en esta primera instancia descartamos la disfunción de órgano blanco, vamos a excluir las causas secundarias de eosinofilia, ¿sí? Como causas alérgicas, infecciosas, enfermedades autoinmunes, y ahí vamos a ver. Si no se descarta la eosinofilia reactiva, digamos, o secundaria, o sea, si encontramos en realidad una eosinofilia reactiva, vamos a dar el tratamiento dirigido y específico para esa patología. Por ejemplo, si encontramos que tiene una parasitosis, le vamos a dar un antiparasitario. Si es algo alérgico o una farmacodermia, también tiene indicación algunas de corticoides, pero lo primero que vamos a hacer es suspender el fármaco a ver si el paciente mejora, ¿sí? Eso lo vamos a ir evaluando de acuerdo al paciente y la sospecha diagnóstica. Y si excluimos las causas secundarias, vamos a considerar las causas primarias, por lo que vamos a derivar al paciente al hematólogo para que siga, digamos, con sus estudios complementarios. ¿Van bien? Sí. Bueno. Bueno, eso es como en general, digamos, de eosinofilia. Ahora quería hacer un apartado especial, digamos, a Toxocara, ya que hay que pensarlo que un paciente con eosinofilia moderada a grave, que se mantiene durante meses, el diagnóstico va a ser, por los datos clínicos y epidemiológicos, la eosinofilia y la serología. El objetivo del tratamiento va a ser reducir el número de larvas circulantes para disminuir el riesgo de la lesión en el globo ocular. La droga más utilizada es el albendazol, que se utiliza de 10 a 15 miligramos kilo día durante 10 a 15 días. Generalmente se da con las comidas porque tiene mejor absorción. Y si el paciente tiene lesión ocular, también se le puede agregar corticoides, que se le va a dar prednisona 1 miligramo kilo día. Bueno, la toxocariasis tiene una prevalencia en Argentina mayor al 20%, es bastante prevalente y no hay distinción en población urbana y rural. En países desarrollados la incidencia es menor, de un 2 a un 10%. La forma de presentación más frecuente es la asintomática, por lo cual debemos tener una alta sospecha clínica, por eso es importante los datos clínicos y epidemiológicos del paciente, y los agentes etiológicos pueden ser el Toxocara canis, que es el más frecuente, el Toxocara catis y el leonina, que se encuentra tanto en gatos como en perros. El hábito de pica y la onicofagia favorecen la ingesta de los elementos del suelo. Bueno, acá tienen el ciclo de la toxocariasis. Si se acuerdan, digamos, nosotros somos hospedadores paraténicos, lo mismo que el perro macho y el perro adulto. Nosotros nos parasitamos, digamos, a través del suelo o de alimentos contaminados. Ahí la larva queda en distintos órganos, pero se detiene su estado madurativo y cuando se estimula, digamos, la producción la maduración de la larva, ocurre en las perras gestantes o lactantes y en los cachorros, ¿sí? Ahí, bueno, la larva pasa al intestino del animal, crece al estadio adulto y produce los huevos que después van a contaminar el suelo con las heces de los perros.
Los cachorros no tienen, o sea, en el cachorro no se da el estadio adulto de la larva, pero la pueden desparramar, en el ambiente a través de la materia fecal. Por eso es importante hacer un examen parasitológico en los cachorros, en donde se van a observar los huevos anembrionados de Toxocara. Bueno, la clínica va a ser asintomática, la más frecuente, un 25 a un 50%, en donde el paciente va a tener leucocitosis con la eosinofilia, la serología para Toxocara va a ser reactiva, generalmente se da en niños menores de 7 años, con contacto con cachorros, y bueno, lo del escaso control veterinario es relativo, digamos, generalmente los perros están desparasitados. Otra presentación clínica puede ser el síndrome de larva migras visceral, que también se da en niños pequeños, menores a 6 años, se manifiesta con fiebre, hepatoesplenomegalia, adenopatías, puede tener una neumonitis, es rara la afectación miocárdica, la endoftalmitis se puede dar en menos del 5% de los casos, también es raro, puede haber afectación del sistema nervioso central con convulsiones, o una encefalopatía, y el test de Lisa en este caso va a ser positivo en títulos altos, ¿sí? Porque como les decía anteriormente, los eosinófilos, cuando hay mucha lesión tisular, digamos, se expresan un montón, lo mismo que la serología para Toxocara. Y la toxocariasis ocular suele darse en niños mayores. Esto se cree que es porque la toxocara, digamos, el parásito se queda en un estadio, digamos, paraténico mucho tiempo, y a veces por otras infecciones se puede reactivar y migrar al globo ocular y producir la infección. Esta va a ser unilateral, va a producir una endoftalmitis con visión borrosa, alteración de la agudeza visual, por lo que es importante realizar el diagnóstico diferencial con el retinoblastoma, aunque en general el retinoblastoma se da en niños más pequeños, y no suele observarse eosinofilia, y los títulos, digamos, de Toxocara van a ser más bajos, pero positivos. Bueno, el tratamiento, como les dije, va a ser el albendazol, y si tiene trastorno ocular, también se le va a sumar la corticoterapia. Bueno, como para hacer un repaso general, vamos a ver si la eosinofilia fue un hallazgo del laboratorio, vamos a evaluar al paciente, ver el estado general del niño, evaluar su entorno físico y familiar, preguntar por antecedentes relevantes. De acuerdo a eso y de acuerdo a nuestra sospecha diagnóstica, vamos a seleccionar los exámenes complementarios pertinentes, y el tratamiento va a ser dirigido, obviamente, a nuestra sospecha diagnóstica. Bueno, ahí está la bibliografía, igual en cada diapo les fui dejando en el pie la bibliografía por si les interesa. Y bueno, eso es todo. Fui muy rápido. No, está muy bien, Lau. Muy buena la clase, me gustó mucho. Creo que este es un tema que por ahí no solemos tocar y con el cual nos encontramos con bastante frecuencia en el consultorio, sobre todo en pacientes asintomáticos con una alteración en el hemograma. Voy a resaltar algunas cositas de las que vos dijiste, que nada, es importante saber la fisiopatología de la eosinofilia, el comportamiento de los eosinófilos y dónde están solo en la sangre, para poder después ir a buscar cuál es la patología que nos está causando la hiperesinofilia. Y algo que es importante para la lectura del hemograma siempre, que es, eso te comentaba, de mirar siempre la fórmula. A veces el recuento del leucocitario absoluto, a veces estamos mirando siempre la fórmula con porcentajes y se nos pasa por alto. Algo respecto a, vos dijiste en un momento que la eosinofilia se podía mostrar como una enfermedad neoplásica inminente o una recaída. ¿Era una leucemia o también en otros tipos de enfermedades?
oncomatológico. No, en las leucemias interpreté yo, por lo menos de la lectura. Bien. Y después lo otro que quería comentar, lo de los estrongiloides, que está buenísimo, yo no lo sabía. Tenemos que tenerlo en cuenta, por ahí acá no es una zona muy prevalente de estrongiloides, pero sí en el norte de Argentina y sí en los países limítrofes como Bolivia, Paraguay, Brasil, que tenemos pacientes de esos lugares y que hay que tenerlo en cuenta, está muy bueno. Y por último, que los que generan, esto que vos bien remarcaste, los parásitos que generan eosinofilia y los que no, hay algo que es bastante así como una regla, que en general los que generan eosinofilia son los helmintos, los gusanos, o sus larvas. Y los protozoos, como la giardia que vos bien dijiste, no. Exacto. Y algo que me quedó ahí en duda, si podés volver a la diapositiva donde estaba el algoritmo. Dale. El algoritmo que decía más de 1500. Este. Ese. No, que ahí cuando miraba el algoritmo, dice eosinofilia más de 1500 y compromiso tisular o compromiso tisular. Como que deberíamos hacer Exacto. esto en los pacientes que tienen eosinofilia y compromiso tisular o que tenemos un compromiso tisular por eosinofilia. Claro. No en el eosinofilia asintomático. Por ahí el que está asintomático, Claro. podríamos empezar a manejarlo como vos habías comentado antes, pidiendo el laboratorio e ir viendo. Sí, es muy difícil, o sea, se me hizo difícil porque además por ahí para los chicos de primero tal vez los mareé un poco, porque las causas son tantas, son múltiples. Por eso lo más importante para que les quede es la anamnesis y el examen físico. La anamnesis fundamental, porque ahí nos va a guiar para dónde vamos a disparar. Digamos, si está consumiendo algún fármaco, y como vimos la lista es gigante, yo por ejemplo el omeprazol, la ranitidina, no sabía que causaban eosinofilia, el alopurinol, que lo van a ver en la sala 17 con algunos pacientes, también lo puede causar. Bueno, hay un montón de causas. Los antibióticos, el TNF con mucha frecuencia también. Claro, hay un montón de fármacos, por eso les dejé todos los cuadros como para que lo chequeen. Primero, ver eso, digamos, si tiene relación con el fármaco, generalmente las farmacodermias suelen cursar con rash también o algún exantema. Entonces, bueno, suspender la farmacoterapia por lo pronto hasta no saber bien la causa de eosinofilia. Después, obviamente, si el paciente, todo va a depender del contexto también del paciente. Por ejemplo, si viene un nene que está con diarrea y lo más probable es que sea una parasitosis, independientemente que tenga 3000 eosinófilos. Yo a ese nene, si está en buen estado general, no le voy a mandar a hacer un ecocardiograma, serología para HIV, o sea, tratar de ser conscientes ante qué paciente estamos, evaluar, preguntar y repreguntar, pero me pareció importante como recalcar todas las causas de eosinofilia para saber qué preguntar y qué buscar. Después se puede ir evaluando al paciente y, de acuerdo al estado clínico del paciente, si urge o no. Siempre se va a hacer escalonado y siempre de lo menos complejo y lo menos costoso a lo más complejo. Y de lo más frecuente a lo menos frecuente. Lau, una pregunta. Sí, Cuando dijiste síndrome de hipereosinofilia, sí. te decía con lesiones tisulares, o sea, ¿alguna lesión tisular en especial o cualquier afección dermatológica, digamos? ¿A qué se refería? No, daño tisular, en realidad daño de órgano eosinófilo. O sea, por ejemplo, no sé, que tiene una esofagitis eosinofílica. En realidad Ah, a eso bien, se refiere. No un rash, por ejemplo. No un rash cutáneo. ¿Nada? perfecto. Sí, Ah, sí, perfecto. Y después, entonces, como medio redondeando en una parte, porque me quedó ahí, sí, leves, moderadas, digamos, sin síntomas, uno podría, por lo que pusiste en el algoritmo y eso, como expectarlo un sí, poco. sí, Y si no, bueno, más de eso, o sea, las llama a partir de las moderadas, pedir el control de hemograma y ver, bueno, obviamente sí. teniendo otros síntomas, otras cosas, ¿no? Pero bueno, más o Para acá menos sería igual. así, ¿no?
Sí, ahí medio que también se contradice porque dice leve moderada, pero después te dice más de 1500 y más de 1500 ya es moderada. Claro, por eso, como que en un lado decía una cosa y en otro no otra. Porque ves acá te dice leve o moderada eosinofilia entre 0,5 a 1500. Pero bueno, 1500 ya ese punto es moderada, pero bueno. Esto obviamente que es un algoritmo y una guía para nosotros, pero vuelvo a repetir, si el paciente tiene 3000 eosinófilos, puede tener una toxocariasis, digamos. No necesariamente uno ya tiene que pensar que tiene una neoplasia. ¿Se entiende? Sí, sí, no, Uno tal cual. puede reevaluarlo al paciente, ver cómo está, tratar con las medidas iniciales, hacer el diagnóstico dirigido ante la sospecha que uno tiene, y obviamente que si eso persiste, no mejora, ahí sí, obviamente, merecería otros estudios más específicos. Y ahí, digamos, una vez que vos, viste, bueno, tenés por encima, o sea, una eosinofilia moderada, ¿no? Y Sí, le haces le haces el control de hemograma para ver si viene o no, sigue viendo sí. igual. ¿A cuánto tiempo de ese primero que hiciste? ¿O ahí al toque? ¿O no decía intervalo de tiempo? Y en algunos lados, viste que el diagnóstico de hipereosinofilia son 2 determinaciones en un mes, o sea, con un mes de diferencia. Eso, listo. Pero en realidad en ningún lado te da un algoritmo como que te dice, nada, no sé, si sospechas parasitosis, también vas a ver, vuelvo a lo mismo, si sospechas parasitosis, bueno, le vas a hacer todo el tratamiento antiparasitario y después le vas a hacer el hemograma, por ejemplo. Pero sí, un mes. Y todo va a depender, vuelvo a repetir, del estado clínico del nene, si puede esperar o no. Gracias, Lau. De nada. Bueno, espero no haberlos mareado. Ahora les paso la clase igual. Bueno, perfecto, Lau. Queda grabada igual, ya en 10 minutos ya está en YouTube. Listo. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, lo damos. Hola, Lau, soy Pau. Una más. Pau. Un paciente, ejemplo, que se interna por una crisis asmática, que sería, bueno, tiene todo de atopía, y le viene, como vos decís, 3000 eosinófilos. Digamos, si yo ya es evidente la causa que es atópico, ¿lo tengo que seguir estudiando a ver si baja o no? O... Y estaría bueno hacer un seguimiento, ¿sí?, de esa eosinofilia, ver si aumentan las crisis, si disminuye, e ir interrogando de otras cosas, porque tranquilamente también puede tener una parasitosis o puede tener, qué sé yo, otra cosa agregada. Pero sí, no volverse loco, o sea, lo importante Eso, es es no como, volverse loco. o sea, por ahí más de 1500, ¿cuántos? O sea, si ya merita ya, no sé, por lo menos estudiar parasitosis, por más de que tenga la otra causa que sea, no sé, un fármaco que esté tomando o que sea atópico, por ejemplo. Es más o Claro, menos y lo eso va a que depender mucho del criterio de cada uno, me parece, bien. pero sí, lo importante es no quedarse tranquilo con ese valor, digamos, no decir, es solo por el fármaco, es solo por esto, sino tratar de buscar las causas e ir descartando. Por ejemplo, si está con un fármaco, bueno, le sacás el fármaco, esperás que pase la crisis asmática y lo volvés a evaluar. Y ahí ves si fue realmente eso. Porque también si hacemos todo junto, nunca vamos a saber cuál era el motivo. Ok. Gracias, Lau. Muy linda clase. Bueno, gracias. Adiós. Chao, Lau, gracias. Nos vemos.